Bueno, buenos días a todos. Acá estamos con el presidente de la organización Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna y uno de los principales que vive en el barrio Intercultural Sustentable, Comunidad de Cambio, y que ha incidido mucho en cómo se ha ido desarrollando el barrio. Entonces, buenos días, bienvenido Juan Bustamante. Bueno, buen día Mariana y buen día a todas las personas que vean esta entrevista. Yo recuerdo que el último taller que hicimos, donde ya habíamos definido la mayoría de las cosas, llegó la noticia que se había aprobado la ley, como el broche de oro, digamos, y que quizás el mismo proceso de diseño participativo, donde la ciudad nos veía, pero y estos, que vamos a decir, como decían, los negros y los indios, tienen un barrio en la mejor zona de San Martín de los Andes y se quieren hacer vivienda. Me acuerdo que había una reacción fuerte, pero que el proceso de diseño había visibilizado mucho, ¿no? Había logrado que la gente viera que eso se estaba realizando. Sale la ley, que también algo puede haber sido, y me gustaría que también puedas contar cómo el proceso de diseño participativo, desde el mismo, las reuniones que teníamos entre los coordinadores y los profesionales que nos llamamos el equipo intersectorial de diseño, empezamos a pensar, por ejemplo, en el Instituto de Vivienda y Hábitat, que le cuentes también qué es la ley, porque hay gente que por ahí no puede saber bien qué es, el Instituto de Vivienda y Hábitat, cómo después pudieron ejecutarlo incluso a esto, cómo llegaron también a tener una normativa de vivienda, de barrio propiedad comunitaria dentro del ejido municipal, y que esa normativa expresa los acuerdos, ¿no?, que se iban dando en los talleres. Eso es interesante que la gente que no lo conoce pueda saber, ¿no? Sí, bueno, ahí en ese sentido, la herramienta que construimos fue la idea esta de la mesa política, donde pudimos juntar a distintos sectores sociales de San Martín de los Andes que acompañaron toda esta idea del barrio y de la emergencia habitacional, pero también a esa mesa poder sumar a los distintos actores políticos de la localidad. Y después, con el transcurso del tiempo, también se fueron sumando actores nacionales, y eso fue muy importante. Entonces, el hecho de tener esa mesa política es lo que permitió de que pudiera llevarse adelante fundamentalmente el logro de tener una ley nacional inédita en el país. Por primera vez una ley nacional llega, en este caso llegó al Senado de la Nación, que fue donde ingresa la ley, como un proyecto de iniciativa popular, que no la impulsaba un partido político, sino que venía de un trabajo social que habíamos hecho la organización Mapuche y Vecinos Sin Techo, donde habíamos construido la ley, y habíamos sumado y habíamos logrado la adhesión del Parque Nacional Lanín. Recuerdo el entonces intendente del Parque Nacional Lanín, Salvador Bellido, quien se entusiasmó tanto con el proyecto que, bueno, él en todas las reuniones que teníamos de la mesa política estaba presente. El Parque Nacional Lanín tomó la decisión de poner un abogado al servicio de la mesa política para ir dándole forma a la ley, y después cuando construimos la ley fue verdaderamente reuniones muy discutidas, donde se discutieron cosas muy de fondo, y en el contexto de lo que implicaba la ley venía no solamente a generar un hecho, se podría decir, revolucionario, de que por primera vez el Estado Nacional le devuelve tierras a un pueblo originario, tierra que en la conquista fueron usurpadas, sino fundamentalmente que pudimos cambiar legislaciones nacionales que habían, porque el barrio intercultural está emplazado dentro del área protegida del Parque Nacional Lanín, donde por una ley nacional estaba prohibido que hayan asentamientos poblacionales. Pudimos revertir eso, tierra que desde el año 1943 estaban en comodato al ejército argentino, y que estaban a punto
de ser un negocio inmobiliario, porque en aquel entonces, año 2004-2005, se estaba dando la posibilidad de que el ejército, a través de una inmobiliaria, pudiera entregar esta tierra para hacerla o destinarla por la característica del ejército, ¿no? De que es un ejército obsoleto, que toda la dinámica que traía de desarrollo ya no sirve para los tiempos que vivimos. Entonces toda esta tierra que estaban quedando así como fuera de uso al que tenían antes, fueran tierras interesantes que le interesaban fundamentalmente en este municipio, que es un municipio turístico, le interesaba muchísimo a la Cámara Inmobiliaria, la Cámara Hotelera, la Cámara Turística. Entonces ellos también estaban generando ahí un proyecto para llevar adelante en este lugar donde finalmente pudimos instalar el barrio intercultural, que era la idea de generar un cementerio parque. Entonces, si lograban eso, ya podían empezar a transferir todas las tierras para negocios inmobiliarios. Frente a eso, bueno, nosotros veíamos que estaba esa disputa y le pusimos todo el entusiasmo para que no fuera así. Entonces, haber logrado de que prosperara esta ley a nivel nacional, que fuera votada en un contexto también de mucha disputa, porque no es que se lo llevó la ley así muy fácilmente fue votada, sino que fue verdaderamente una disputa que tuvimos que dar, porque no solamente la gestión de quienes apoyaban esta ley a nivel nacional, sino fundamentalmente el protagonismo de la familia. Nosotros en 2 oportunidades fuimos a Buenos Aires, alrededor de 50 familias de la comunidad mapuche, de vecinos sin techo, y íbamos a hacer gestiones, no íbamos a Buenos Aires a pasear, íbamos a hacer gestiones. Entonces recuerdo que en el año 2010, el 4 de mayo, se hace un acto en el Senado de la Nación, en el Salón Arturo Ilia, y en ese acto que hicimos, nosotros lo que íbamos a despertar el interés de que esta ley terminara de ser votada en la Cámara de Diputados, que era la parte que nos faltaba. Pero en aquel momento, cuando hacemos ese acto, es cuando se anuncia a través de un documento que hace llegar la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, diciendo, bueno, de que la ley, en cuanto terminara de ser votada, inmediatamente iba a ser promulgada, pero también anunciaba el financiamiento de un dinero para hacer lo que nosotros veníamos proponiendo, ¿no? Esto de hacer la planificación participativa del barrio. Y obtuvimos el financiamiento antes de que la ley terminara de ser votada en su totalidad por la Cámara de Diputados y de Senadores. Y después, cuando pudimos desarrollar los talleres y todo lo demás, es como que potenció todo lo colectivo y fue muy disputada la ley para que la votara la Cámara de Diputados de la Nación, que terminó siendo votada en el año 2011, cuando estaba justo, ya habían terminado las sesiones del Congreso de la Nación, la ley no se había votado, entonces tuvimos que gestionar que haya una sesión extraordinaria del Senado de la Nación, y ahí también nosotros viajamos. Recuerdo un colectivo, fuimos alrededor de 50 vecinas y vecinos de la comunidad y de vecinos sin techo, recorrimos los distintos bloques de diputados y pedimos que se convocara esta sesión especial y que se votara la ley del barrio intercultural, que llegaba también en una situación irregular porque tenía que pasar por 5 comisiones antes de ser votada por diputados, y solamente le habían dado tratamiento a 2 comisiones. Cuando llega a esa sesión, que fue una sesión maratónica, donde había más de 40 leyes para aprobar, la ley nuestra fue aprobada porque la gestión que hicimos nosotros con los diputados nacionales dio fruto. Aparte del acompañamiento que teníamos del parque, teníamos un referente dentro de la Cámara de Diputados vinculado a los diputados que habíamos visto, y todo más o menos salió tal cual lo habíamos planificado. Entonces el protagonismo social de la familia fue lo que generó el entusiasmo también en los diputados y diputadas para que esta ley fuera finalmente votada y pudiéramos llevar adelante todo lo que tenemos hoy. Así que bueno,
contar toda esta experiencia, desde aquello que veníamos trabajando, donde había mucha incertidumbre, si esto salía o no salía, a estar hoy instalado acá, verdaderamente no solamente es un logro para la familia que estamos habitando el barrio, para las familias que están esperando su vivienda, sino que es un logro para toda la comunidad de San Martín de los Andes, porque cuando fue votada la ley y cuando empieza a tomar vida el barrio, todos nos terminamos apropiando. Inclusive los funcionarios del Estado o funcionarios políticos que, bueno, de ser enemigos, se podría decir, o adversarios de este proyecto, después terminan siendo uno más de, como si fuéramos todos del mismo palo, y valoran todo. La política local, ¿por qué dentro del proceso de diseño ustedes empezaron a pensar en esto del Instituto de Vivienda y Hábitat? ¿Y por qué, digamos, personas, digamos, de la organización fueron a implementar, ¿no? Esto. ¿Qué importancia tuvo tanto para los vecinos como para San Martín de los Andes, ¿no? Bueno, eso es una de las cosas también que hablamos desde el origen del proyecto y en el marco de la emergencia habitacional, cuando nosotros decíamos, bueno, pero vamos a pedirle al Estado, a los políticos, le vamos a pedir que hagan lo que nosotros queremos. Entonces ahí nosotros empezamos a decir que no solamente tenemos que reclamar, sino que tenemos que proponer. Y en algún momento, si hay que asumir alguna responsabilidad, la tenemos que asumir. Porque nosotros lo que tenemos que cambiar, en cierta medida, son las políticas o las formas de llevar estas políticas de la vivienda, de cómo la trabaja el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para incidir en esas políticas del Estado y poder hacer que esto cambie? En ese sentido, bueno, fue que pudimos desarrollar, por supuesto, con el acompañamiento siempre de la ley. La ley es la que da el marco general, la ley nacional. La ley nacional permitió modificar ordenanzas municipales. Entonces, se crea el Instituto Municipal de la Vivienda, con el protagonismo de distintas organizaciones sociales, no solamente Vecinos Sin Techo, Comunidad, me acuerdo del MOI, otras organizaciones a nivel local que trabajan la problemática habitacional, y con eso se fue llevando adelante. Cuando se cambia la Carta Orgánica Municipal, pudimos introducir cambios, y entre esos, bueno, se crea el Instituto Municipal de la Vivienda. Al gobierno siguiente, de que cuando se implementa ya la nueva Carta Orgánica, el gobierno de entonces convoca a Vecinos Sin Techo a acompañar a la creación o a poner en práctica ese Instituto de la Vivienda. Y bueno, ahí también tuvimos una experiencia muy interesante, y acompañado a eso también pudimos avanzar con el Consejo Deliberante en crear ordenanzas que pudieran reglamentar en la localidad la ley nacional. En ese sentido también lo que se posibilitó fue de que cambien las ordenanzas, pero no solamente cambian en la forma, sino que cambian fundamentalmente en el contenido, porque los que tenían la facultad exclusiva de adjudicar las viviendas sociales, bueno, y sigue ocurriendo a lo largo y ancho del país, ¿no? Es siempre el Consejo Deliberante. Pero con el barrio intercultural, por primera vez, logramos una ordenanza intercultural que reglamentó el protagonismo de la Asociación de Vecinos Sin Techo y de la comunidad mapuche curruinca. En esa ordenanza se faculta tanto a la organización del pueblo originario mapuche como a la Asociación Civil Vecinos Sin Techo, que seamos las organizaciones quienes definamos en la adjudicación de las viviendas los criterios para adjudicar la vivienda y la adjudicación de la vivienda. Es algo muy superador. ¿Por qué? Porque en la ordenanza queda establecido de que se respetarán las decisiones que tomen las organizaciones sociales. Por lo tanto, después el Consejo Deliberante termina votando una ordenanza que le da marco legal a la adjudicación de las viviendas, pero se respeta la decisión que se construye en los espacios sociales y comunitarios que tenemos
tanto Vecinos Sin Techo como la comunidad mapuche Curruinca. Es un logro muy importante, porque ¿qué pasa? Nosotros creamos criterios para adjudicar la vivienda que son distintos a los que tiene el Estado. Si bien respetamos todas las normativas del Estado, todo el proceso que hay que hacer para llegar a la vivienda se hace, pero lo que le agregamos nosotros es la participación. En la participación se da puntaje, y el puntaje es lo que determina qué familia llega primero a la vivienda. Eso genera de que haya comprensión colectiva, que haya acompañamiento, y fundamentalmente cuando se adjudica la vivienda es un hecho natural, no es un proceso conflictivo como lo es en la vivienda social, donde las cosas se manejan con expediente y a veces hay hasta conflictos cuando se adjudican vivienda. Bueno, acá en este caso no. En este caso es muy transparente, se consolida esto, se acepta a la familia, porque como hay una participación permanente, la familia nos conocemos, y nos ganamos el aprecio entre todos colectivamente. Entonces, cuando se le adjudican las viviendas no hay ningún tipo de conflicto. Es un hecho consumado y consumado socialmente. Y es más, hasta se acompaña a las familias para que se instale lo más rápido posible en su vivienda. Y otro de los logros también es esto, de que para toda vivienda social tiene que haber un final de obra para que se adjudiquen las viviendas. En el caso del barrio intercultural, no. En el caso del barrio intercultural, reuniendo las condiciones, la vivienda para ser habitada, inmediatamente se preadjudica y se puede habitar. Así, de esa manera vamos agilizando todo el avance de las viviendas que vamos construyendo en el barrio. Excelente, Juan, muy interesante. Y hay otro aspecto que tiene que ver también, que es muy definitorio y que lo han logrado ustedes, que es esto de la propiedad comunitaria, ¿no? ¿Cómo lo trabajaron? Porque quizás la comunidad mapuche Curruinca lo tiene más internalizado, pero ¿qué pasa con la población de los vecinos sin techo que conviven en este territorio comunitario? ¿Y cómo se logró una normativa del barrio que incorporara esta particularidad que antes no existía, sobre todo una propiedad comunitaria donde están no solo pobladores originarios, sino blancos, dentro del ejido municipal? Bueno, también eso es un logro muy importante y fundamentalmente, bueno, como nosotros tuvimos todos los talleres de la planificación participativa del barrio, eso también previo a vivir al barrio ya estaba desarrollado, charlado, dialogado y comprendido por la familia. El barrio intercultural, la característica que tiene a todos los demás barrios de San Martín de los Andes es que está emplazado en un territorio ancestral que titular de derecho de la comunidad mapuche Curruinca, que cuando escribimos la ley, la forma de cómo se iba a llegar a la tierra fue de que el Estado Nacional le devolvía estas tierras al pueblo originario mapuche, son 400 hectáreas, y la comunidad mapuche, en un acuerdo de parte, nos cede 100 hectáreas a la Asociación Civil Vecinos Sin Techo para construir el barrio intercultural. Barrio intercultural que está habitado por población originaria y no originaria. Es decir, en el barrio intercultural se van avanzando las viviendas y mitad de las viviendas son para la población de la comunidad mapuche Curruinca, mitad de las viviendas para la organización de Vecinos Sin Techo. Entonces eso permitió de que pudiéramos ir acordando el uso de la tierra y comprender de que nosotros venimos a vivir en un espacio territorial donde tiene ciertas características que uno quisiera que se respetaran y que se valoraran. Digo uno quisiera porque también en esto tenemos que ser sinceros, ¿no? Una cosa es cuando uno está fuera del hábitat, otra cosa es cuando está dentro del hábitat. Entonces, tanto para Vecinos Sin Techo como para la comunidad, esto está comprendido de antemano. Y se valora por el hecho, bueno, de que nosotros, al día de hoy, nosotros estamos habitando las viviendas, estamos habitando el barrio intercultural, y el hecho de estar en el barrio intercultural nos ha permitido también
que se hagan todas las obras complementarias de servicio, fundamentalmente. Y entonces aparece la cuestión esta de la diferencia que hay entre vivir en un barrio de propiedad comunitaria a un barrio social del resto de la comunidad de San Martín de los Andes. Hay una gran diferencia por el hecho de que la forma que habitamos el barrio también está diseñada desde la cosmovisión del pueblo originario mapuche. Acá no hay cuadrículas de viviendas, sino que el emplazamiento de las viviendas tiene una forma circular, que tiene que ver con la cosmovisión del pueblo originario, o de los pueblos originarios en general. Los pueblos originarios de Latinoamérica, que es lo que más nosotros conocemos y nos relacionamos, tienen una cosmovisión de la circularidad de la vida. Entonces, el hecho de que las calles sean circulares y las viviendas estén emplazadas de esa manera, tiene que ver con la cosmovisión del pueblo originario mapuche. Y lo que me preguntaba de la diferencia entre la tierra de las viviendas sociales, que son propiedad privada, a las viviendas del barrio intercultural, lo que se logra es que hay una inclusión de carácter familiar y también se rompe con el monopolio del machismo, se podría decir, porque en cualquier barrio social de San Martín de los Andes o del país, el titular de derecho siempre es el jefe de familia. Siempre la vivienda está a nombre del señor que es el jefe de hogar. Entonces, ese jefe de hogar, también lo vimos eso nosotros cuando hicimos la crítica a la vivienda social, de la misma manera que accede a una vivienda, el día de mañana la enajena, la vende, y nuevamente su familia queda en la calle. Bueno, eso en el barrio intercultural no se puede hacer, porque la vivienda pasa a ser un bien de familia, titular de derecho es la familia, no el jefe de familia. Entonces, cuando, si el día de mañana se tuviese que vender la vivienda del barrio, no se puede vender. No se puede vender porque las familias son dueñas de las mejoras, pero no del suelo. Entonces, la vivienda pasa a ser un bien de familia, ¿sí? No es un bien enajenable. Sí está contemplado que en caso extremo de que una familia se tenga que mudar o por una razón de fuerza mayor, pueden vender las mejoras, pero se la tienen que vender al mismo barrio para que el barrio se lo adjudique a una familia en emergencia habitacional. Entonces, eso es lo interesante que tiene, porque en los demás barrios sociales, al haber un titular de derecho sobre la vivienda y el terreno, lamentablemente termina siendo absorbido por el mercado inmobiliario, y la vivienda social deja de cumplir el rol que debiera tener, que es de contención de la familia, y pasa a ser un bien de cambio. Lo va a tener el que más plata tenga. Entonces, esa cuestión fundamentalmente en el barrio intercultural no se va a dar nunca, por el hecho de que el titular de derecho es la comunidad mapuche curruinca del territorio, y nosotros vivimos en el barrio intercultural con todas las libertades que puede tener cualquier barrio de San Martín de los Andes. Esto nace entre la unidad del pueblo mapuche y los vecinos que no tenemos vivienda. Se podría decir el pueblo marginado, el pueblo pobre de San Martín de los Andes. Esto se va trabajando en el tiempo hasta que elaboramos un proyecto de ley, que es un proyecto de ley de restitución territorial en base a derechos de pueblos originarios y la implementación de este barrio intercultural medioambientalmente sustentable. El convenio consiste en que el Estado Nacional le devuelve a la comunidad mapuche curruinca 400 hectáreas, la comunidad mapuche curruinca nos concede en carácter de uso a perpetuidad 100 hectáreas, donde va a estar emplazado este barrio, que inicialmente va a dar respuesta a 250 familias. Se hizo un reconocimiento a los pueblos originarios. Aparentemente la propuesta del gobierno nacional es apoyar el desarrollo de los pueblos originarios, y nosotros pretendemos que eso se vaya cumpliendo a través de estos actos que son de reivindicación y reconocimiento al uso de los espacios territoriales que los pueblos originarios tenían en su momento. Cuando nosotros hablamos en el año 2005 con Néstor Kirchner, cuando él era presidente de la Nación, fue allá,
No tuvimos la misma situación burocrática que vivimos con estos diputados que no han llegado a ser presidentes, pero bueno, creemos que hay problemas que tienen que ver con la burocracia, con las tensiones, diríamos, que tienen el pensar diferente, pero apelamos a la humanidad de los diputados para que entiendan que sí hay temas en los que se pueden poner de acuerdo. Nosotros tenemos entendido que hay unanimidad en cuanto en las comisiones para el tratamiento de este tema, que hay acuerdo con el proyecto, y yo quiero adjudicarlo a una cuestión de tipo más burocrática que una decisión política de no tratarlo. En este sentido es importante destacar el gesto y la actitud que tuvo la senadora Nancy Parrilli, senadora por la provincia de Neuquén, de impulsar esto, de ponérselo al hombro y llevarlo adelante. Eso se ha traducido, bueno, justamente en la media sanción que tenemos en la Cámara de Senadores. Nos falta la sanción en Cámara de Diputados y esto, bueno, ya podríamos ir implementando este proyecto tan ambicioso, ¿no? Que es una experiencia de relación intercultural entre el pueblo mapuche y el pueblo no mapuche en la provincia de Neuquén y San Martín de los Andes en particular.